En la cena con los inversionistas, mi hija, sin pensarlo 2 veces, suelta delante de todos: «Estás haciendo el ridículo. Mejor ponte útil y ve a lavar los trastes». Ni siquiera se imaginaba que el inversionista principal era un viejo amor de mi juventud. «Qué gusto tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado lo que tengo que contar». Pasé 3 días preparando esa cena. 3 días puliendo los cubiertos que me dejó mi difunto esposo, Richard. 3 días planchando el mantel bueno y afinando cada detalle del menú. A mis 68 años, pensé que ya me había acostumbrado a las decepciones. Pero aún tenía la esperanza de que esta noche pudiera rescatar todo lo que había construido. Mi negocio de banquetes no era solo una empresa. Era mi tabla de salvación desde que Richard falleció hace 5 años. Cuando el dolor me quería tragar viva, me refugié en lo único que siempre me había dado paz, la cocina. Lo que empezó como preparar platillos para los vecinos se convirtió en pequeños eventos, luego bodas, y finalmente en un negocio que me mantuvo a flote cuando las cuentas del hospital acabaron con nuestros ahorros. El comedor estaba impecable. Las velas titilaban sobre la mesa de caoba, proyectando sombras cálidas sobre las copas de cristal. El aire olía a salmón con hierbas y papas al romero. Me puse mi vestido azul marino, el que me hace sentir segura, y me recogí el cabello plateado en ese peinado elegante que tanto le gustaba a Richard. Esa noche venían 5 posibles inversionistas. 5 personas que podían salvar mi negocio, o verlo derrumbarse por culpa de las pocas reservas y los altos costos. Necesitaba que todo saliera bien. A las 7 en punto, sonó el timbre. Me alicé el vestido, respiré hondo y abrí la puerta. Ahí estaba el señor Patterson, un empresario local que ya había mostrado interés en mi servicio de catering. Detrás de él, un hombre alto, de cabello canoso y ojos amables que se me hicieron muy conocidos. «Señora Crawford, gracias por recibirnos», dijo el señor Patterson al entrar. «Le presento a Desmond Whitmore, uno de nuestros principales inversionistas». Se me fue el aire. Desmond Whitmore. Esos ojos. Esa sonrisa. 50 años se borraron en un instante. Era él. El chico al que amé con todo mi corazón en la adolescencia. El que me tomaba de la mano en el último año de prepa. El que me prometió escribirme cuando se fuera a la universidad. El mismo cuyas cartas dejaron de llegar cuando me casé con Richard en un arranque de soledad y orgullo herido. «Un placer», dijo, extendiéndome la mano. Su voz era más profunda, curtida por los años, pero inconfundiblemente suya. Al tocar su mano, sentí la misma chispa eléctrica que a los 17 años. ¿Me habría reconocido? Antes de ser Crawford, yo era Sullivan. Después vino el matrimonio, y una vida que jamás imaginé. Los demás inversionistas empezaron a llegar: la señora Chen, de la empresa de insumos para restaurantes, del señor Davis, dueño de varios salones de eventos, y la señora Rodríguez, del grupo hotelero. Acompañé a todos al comedor, con las manos ligeramente temblorosas mientras servía el primer platillo. La conversación fluía bien. Expliqué mi modelo de negocio, compartí testimonios de clientes satisfechos y detallé mis planes de expansión. Desmond me hacía preguntas inteligentes sobre mis recetas, mi historia y mi visión a futuro. Cada vez que hablaba, lo cachaba mirándome con atención, como si buscara algo en mi cara. «Estos sabores están espectaculares», dijo la señora Chen mientras saboreaba el salmón. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?». Estaba a punto de contestar cuando escuché que la puerta principal se azotaba. Sentí como se me encogía el estómago. Unos pasos pesados retumbaron en el pasillo, acompañados del típico sonido de unos tacones siendo aventados sin cuidado. Y ahí estaba Lennox, parada en el marco de la puerta, con el cabello todo alborotado y la blusa cara arrugada y manchada. A sus 40 años, debería verse como una mujer realizada, pero esa noche parecía más bien alguien que venía directo de un bar. El olor a alcohol era tan fuerte que se sentía desde donde estaba sentada. Se tambaleaba apenas, agarrándose de la puerta para no caerse. «Vaya, vaya», dijo arrastrando las palabras, con una voz que cortó la conversación elegante como un cuchillo oxidado. «¡Qué cenita tan nice!». Todas las cabezas voltearon a verla. Sentí el calor subirme por el cuello. Todo lo que había planeado con tanto cuidado se empezaba a desmoronar. «Lennox», le dije bajito,
fingiendo una sonrisa forzada, ellos son los inversionistas de los que te hablé. A lo mejor podrías. ¿Inversionistas? Soltó una carcajada amarga que me caló hondo. ¿Te refieres a la gente a la que mamá está intentando engañar para que piense que sabe lo que hace? Se hizo un silencio brutal. El señor Patterson se removió incómodo en su asiento. La señora Chen dejó el tenedor. Sentí los ojos de Desmond sobre mí, y la vergüenza me quemó como ácido en la garganta. Hijita, tal vez deberías subirte a descansar. No, mamá. Lennox dio unos pasos torpes hacia adentro, apuntándome con el dedo como si estuviera haciendo una acusación frente a un jurado. Esta gente debería saber la verdad. ¿Quieren invertir en alguien que ni siquiera pudo cuidar a su propia hija? ¿Alguien que se obsesionó tanto con su precioso negocio que se le olvidó cómo ser mamá? No podía ni respirar. Todo me daba vueltas, las caras se mezclaban en una nube espesa de pena y dolor. Lennox, por favor, susurré. Pero no había terminado. Agarró una copa vacía del aparador y la alzó como si brindara con el drama de una actriz de telenovela. ¿Sabes qué, mamá? Eres una ridícula. Deja de querer impresionar a gente que ni te conoce y haz algo útil por una vez. Lávate los platos. Al menos así sirves de algo. La copa se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos contra el piso de madera. El sonido fue seco, violento, como un disparo que retumbó en el silencio. Y justo ahí, en ese instante, también se rompió algo dentro de mí. Los inversionistas se fueron en menos de 10 minutos. Excusas educadas, apretones de manos incómodos, y esas promesas de «te llamamos», que todos sabíamos que jamás se cumplirían. Me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo los coches se perdían en la oscuridad de la noche. Cada luz trasera alejándose se llevaba un pedazo de mis sueños. Lennox subió las escaleras tambaleándose, sin decir una sola palabra, dejándome ahí, sola, entre los restos de mi cena y los afilados pedazos de vidrio que parecían reflejar lo roto que traía el corazón. Todos se habían ido, menos uno. Desmond seguía ahí. «Déjame ayudarte a recoger», dijo con voz suave, agachándose para juntar los trozos más grandes de vidrio. «No tienes que hacerlo», alcancé a decir, aunque hasta a mí me sonó hueco. «Seguro tienes algo más importante que hacer». Se detuvo un momento, con un pedazo de cristal en la mano, y me miró con esos mismos ojos dulces de los que me enamoré hace 50 años. La verdad, Myrtle, no oí al escuchar mi nombre en sus labios, mi verdadero nombre, no, señora Crawford, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Él lo sabía. Lo supo desde el principio. Limpiamos en silencio. Barrimos los vidrios, lavamos los trastes. Mis manos se movían solas, como si todo fuera automático, mientras mi mente seguía atorada en la vergüenza de la noche. Cuando todo quedó limpio, nos quedamos parados en la cocina. El silencio entre nosotros pesaba, como si todo lo que no dijimos en 5 décadas estuviera colgado ahí, flotando. «¿Desde cuándo lo sabes?», le pregunté. «Desde que vi tu nombre en la propuesta de negocio», respondió. «Myrtle Sullivan, que ahora es Myrtle Crawford. Pasé años preguntándome qué fue de ti después de que te casaste con Richard». Su voz se quebró. El dolor en ella era imposible de ocultar. Me recargué en la barra de la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, sentí encima mis 68 años. «Tú dejaste de escribir», le dije, bajito. «Después del primer semestre, tus cartas simplemente dejaron de llegar». Su rostro cambió. Se arrugó de tristeza. «Nunca dejé de escribir, Myrtle. Te mandé cartas cada semana por 2 años. Cuando ya no me contestabas, llamé a tu casa. Tu mamá me dijo que ya estabas casada. Que no quería saber nada de mí. El mundo me dio vueltas. ¿Qué? Me dijo que había seguido adelante. Que si te buscaba, solo te iba a hacer daño a ti y a los demás. Lo respeté. Pensé que eras feliz. Mi mamá, la misma que nunca aprobó a Desmond porque era de otro mundo. La que me empujó a casarme con Richard, el hijo del banquero, con futuro prometedor y apellido respetable. Me casé con Richard envuelta en una nube de desilusión y presión familiar, convencida de que Desmond se había olvidado de mí en cuanto pisó la universidad. «Nunca recibí tus cartas», le dije, con la voz hecha pedazos. «Yo también pensé que tú ya habías seguido con tu vida».
Nos quedamos viéndonos a los ojos, desde los dos lados de la isla de la cocina. Y en ese momento, los dos entendimos la cruel jugada del destino. 50 años de vidas separadas, construidas sobre malentendidos y mentiras. Nunca me casé, susurró Desmond. Nunca encontré a nadie que me hiciera sentir lo que tú me hacías sentir. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando las lágrimas que había estado aguantando toda la noche por fin se desbordaron. Tuve un buen matrimonio con Richard, dije, aunque sonó más como si intentara convencerme a mí misma. Estábamos bien, contentos. Pero la verdad es que nunca te olvidé. A la mañana siguiente, la realidad me cayó como un balde de agua fría. Estaba en la cocina, todavía con el vestido del día anterior, cuando sonó el teléfono. Mi primer instinto fue dejarlo sonar, pero el timbre no paraba, así que terminé contestando. ¿S.R.A. Crawford? Habla Janet, del Lilest Country Club. Estoy llamando por el aniversario de los Henderson. Se me detuvo el corazón. Los Henderson eran unos de mis clientes más importantes. Una pareja encantadora que celebraría sus 50 años de casados con una fiesta para 200 personas. Ese contrato valía más de lo que gano en 3 meses. Sí, Janet, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Mire, es un poco incómodo, pero recibimos una información preocupante sobre su negocio. Lamentablemente, vamos a tener que cancelar el contrato. Sentí un golpe seco en el pecho. ¿Cancelar? Pero, estamos a solo 2 semanas del evento. Todo está planeado. Ya hasta pagaron los anticipos. Entiendo, de verdad, pero nos informaron que su empresa podría no ser confiable. Ayer alguien llamó diciendo ser su hija. Estaba preocupada por su capacidad para manejar eventos grandes. Lennox. Se me heló la sangre. ¿S.R.A. Crawford? ¿Sigue en la línea? Sí, aquí estoy. ¿Puedo preguntar qué fue lo que dijo exactamente? Mencionó que ha tenido usted algunas dificultades últimamente, problemas de memoria, desorganización. Ella sintió que era su deber advertirnos antes de que pasara algo vergonzoso en un evento tan importante. Problemas de memoria. Problemas de organización. Lennox me había pintado como una anciana desorientada, incapaz de manejar siquiera un servicio de banquetes. Como si ya no se pudiera confiar en mí. Le aseguro que todo esto fue un malentendido, le dije, haciendo un esfuerzo por sonar firme. Lo lamento mucho, señora Crawford. La decisión ya se tomó. Vamos a aplicar la cláusula de cancelación del contrato. Claro. La bendita cláusula de cancelación, esa que apenas me dejaría con un 10% de lo que debía ganar. Apenas suficiente para cubrir los ingredientes y suministros que ya había pedido. Cuando colgué, me quedé sentada en la cocina, viendo el teléfono. En shock. Tratando de digerir lo que acababa de pasar. No era solo vergüenza por el desastre de anoche. Era algo más profundo. Era sabotaje. Mi propia hija estaba destruyendo el negocio que me había mantenido de pie todos estos años. Mi única fuente de independencia, lo único que me quedaba verdaderamente mío, y ella lo estaba tirando por la borda. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Abrí, y ahí estaba Desmond. De pie en el porche. Sostenía 2 vasos de café y tenía una expresión preocupada en el rostro. Te traje desayuno, dijo con suavidad. Pensé que a lo mejor necesitabas platicar con alguien. Lo dejé pasar. No pude decir nada, solo asentí, agradecida hasta los huesos por su presencia. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Entre sorbos de café, le conté todo, la llamada, el sabotaje de Lennox, y esa sensación horrible de ver cómo todo por lo que había luchado durante años se me deshacía entre las manos. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndote esto?, preguntó Desmond, con la voz tensa, apenas conteniendo el coraje. No lo sé, admití. Tal vez meses, tal vez más. He estado perdiendo clientes, recibiendo menos recomendaciones. Pensé que era por la economía, o que ya estaba muy grande para este negocio. Desmond se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. No estás vieja, Myrtle. Eres de las personas más fuertes que he conocido en mi vida. Siempre lo fuiste. Pero ahí sentada, con la mano de ese hombre que amé hace medio siglo,
Mientras mi hija me destruía desde el segundo piso, me pregunté si la fuerza todavía tenía algo que ver con todo esto. Esperé hasta el mediodía. Sabía que para entonces, Lennox finalmente saldría de la cama con su cruda de siempre. Escuché sus pasos bajando las escaleras, más pesados que de costumbre, interrumpidos por quejas y maldiciones dichas entre dientes mientras se dirigía a la cocina. Apareció en la puerta con una de las viejas sudaderas universitarias de Richard. El cabello todo enredado, el rímel corrido, y los ojos rojos, como brasas. Ni me saludó. Fue directo a la cafetera, moviéndose con esa eficiencia dolorosamente familiar de alguien que ya domina los rituales del día después. Tenemos que hablar, dije, manteniendo la voz lo más firme que pude. Ay, por Dios, mamá, no empieces. Me está matando la cabeza, gruñó. Sirvió el café, le echó 3 cucharadas de azúcar, y le dio un trago largo. Sea lo que sea, ¿puede esperar hasta que vuelva a ser persona? No, no puede esperar. Me levanté de la mesa. Las manos me temblaban tantito. Los Henderson cancelaron su fiesta de aniversario esta mañana. Lennox se quedó congelada, con la taza a medio camino de sus labios. Por un instante, vi algo cruzar su cara. ¿Culpa? ¿Satisfacción? No lo sé. Lo que fuera, se esfumó rápido, reemplazado por su máscara de siempre. Qué pena, dijo sin mirarme. A lo mejor encontraron a alguien mejor. Cancelaron porque alguien que dijo ser mi hija llamó ayer. Alguien que les dijo que tengo problemas de memoria, que no soy de confiar. El silencio que se hizo era espeso, incómodo. Lennox bajó la taza con cuidado. Ahora sí que se movía con una precisión que no parecía de alguien con cruda. No tengo idea de qué estás hablando, dijo. Pero su voz no tenía fuerza. No tenía ni una gota de convicción. No me mientas, Lennox. Ya no. Di un paso al frente, mirándola directo. ¿A cuántos otros clientes les hablaste? ¿Cuánto tiempo llevas saboteando mi trabajo? Y algo cambió en su cara. Como si la máscara se resquebrajara de una vez por todas. Cuando volvió a mirarme, sus ojos eran fríos. Calculadores. La cruda se le borró del cuerpo. ¿Quieres saber la verdad, mamá? Se recargó en la barra de la cocina y se cruzó de brazos. Está bien. Sí. Yo llamé a los Henderson. Y también a la boda de los Morrison el mes pasado. Y al evento corporativo que perdiste en septiembre. Sus palabras me pegaron en el pecho como un golpe. ¿Por qué?, pregunté, apenas en un susurro. ¿Por qué me harías algo así? Lennox se rió. Fue una risa vacía. Sin alma. Porque nunca te mereciste nada de esto. Ni esta casa, ni este negocio, ni el respeto que todo el mundo te tiene. Todo te lo robaste. ¿Qué me lo robé? Le solté con rabia, sintiendo como me hervía la sangre. Este negocio lo levanté yo sola, Lennox. Desde cero. Después de que tu papá murió. Me partí el lomo trabajando 18 horas al día. Ahorrando cada centavo. Esto me lo gané. Mientras yo te necesitaba. Las palabras salieron de su boca como un disparo. Años de rencor por fin encontraban salida. Mientras yo me derrumbaba, viendo morir a mi papá, rogándote que me voltearas a ver, tú andabas jugando a la empresaria. Preferiste tu bendito negocio de banquetes en vez de a tu propia hija. La miré. Pero esta vez de verdad. Por primera vez vi la profundidad de su enojo. Lo rota que estaba. Lennox, yo también estaba en duelo. Ese negocio fue lo único que me mantuvo cuerda. Me daba una razón para levantarme cada mañana. Mentiras, soltó, alejándose del mostrador y comenzando a caminar de un lado a otro como un animal acorralado. ¿Sabes qué te mantenía en pie? La atención. Los aplausos. Que todo el mundo te dijera que eras valiente, que eras tan fuerte, tan independiente. La pobre viuda Myrtle, luchando sola. Te encantaba. Eso no es cierto. No, se volteó y me soltó con una voz cargada de reproche. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estoy yo? ¿Cuándo fue la última vez que te importó algo que no tuviera que ver con tus clientes o tus eventos? Me dolió.
porque en el fondo, había verdad en sus palabras. Desde que Richard murió, me aferré al trabajo con una intensidad casi enfermiza. No por ambición, sino para no sentir el peso de la ausencia, del vacío. Estaba tratando de cuidarnos, murmuré. No, mamá. Estabas tratando de reemplazar a papá con algo que no te pudiera abandonar. Y lo lograste. Su tono se volvió cruel, cortante. Elegiste el negocio antes que a mí. Y ahora vas a perder los dos. Antes de que pudiera contestar, sonó el timbre. A través de la ventana de la cocina, vi el cabello plateado de Desmond. Lennox también lo notó. Su expresión se volvió aún más oscura. Perfecto, dijo con desdén. Ahí está tu noviecito. ¿Cuánto tiempo lleva esto? No es lo que estás pensando. ¿Ah, no? Yo sé perfectamente lo que es y caminó hacia la puerta con esa arrogancia que usaba como escudo. Otro viejo que viene a aprovecharse de una viuda solitaria. ¡Qué patético! Corrí tras ella, con un nudo creciendo en el pecho. Lennox, por favor, no hagas esto. Pero ya estaba abriendo la puerta, con una sonrisa falsa y una voz tan dulce que hubiera engañado a cualquiera que no conociera su veneno. Señor Whitmore, dijo con un tono amable falso. Qué gusto volver a verlo. Quería disculparme por lo de anoche. Tomé más vino del que debía, y bueno, no estuve en mi mejor momento. Desmond me buscó con la mirada. En sus ojos se notaba la preocupación. En realidad vine a ver cómo estaba tu mamá. Quería asegurarme de que estuviera bien después de lo que pasó. Ay, qué detallazo de tu parte, respondió Lennox con la misma sonrisa congelada, pero su voz ya venía cargada de veneno. Aunque, si soy honesta, me preocupan los hombres mayores que se aprovechan de viudas vulnerables, sobre todo cuando se aparecen al día siguiente de una cena de negocios que terminó mal. Lennox di un paso al frente, sintiéndome arder por dentro de la vergüenza. No pasa nada, Myrtle, dijo Desmond en voz baja, sin quitarle la mirada a Lennox. Entiendo que quiera protegerte. ¿Protegerme? Lennox soltó una risita sarcástica. Ay, señor Whitmore, usted no tiene ni idea de lo protectora que puedo llegar a ser. Mi mamá ya perdió una oportunidad de negocio por su falta de criterio. Odiaría verla cometer otro error. La amenaza era clarita. Desmond también la notó. Lo vi por cómo apretó la mandíbula, aunque su voz se mantuvo tranquila, casi profesional. Tal vez debería irme, dijo, mirándome con pesar. Podemos hablar de la inversión en otro momento. No, dije, más firme de lo que esperaba. Desmond, por favor, quédate. Lennox se volteó con una mirada fulminante. La máscara que solía usar se cayó de golpe, dejando ver la furia que había estado ocultando. De hecho, mamá dijo con los ojos entrecerrados, creo que deberíamos tener una plática familiar. Una charla seria sobre los límites, sobre cómo debe comportarse una mujer de tu edad, y lo que les pasa a las señoras que no escuchan a sus hijas. Se acercó a Desmond y bajó la voz a un susurro que sonaba más amenazante que cualquier grito. Mi mamá está muy frágil en este momento, señor Whitmore. El duelo puede tener efectos terribles en la mente. Las vuelve vulnerables, confundidas. Les cuesta distinguir entre lo real y lo que se imaginan. Su sonrisa era afilada, venenosa. Sería una lástima que confundiera sus intenciones, y quedara todavía más avergonzada. Me quedé mirando esa escena, sintiendo como algo dentro de mí se partía. Por fin la veía como realmente era. No era una hija herida ni una niña en duelo. Era una mujer manipuladora, capaz de aplastar a quien se interpusiera entre ella y el control que quería tener sobre mi vida. La única pregunta era, ¿qué iba a hacer yo al respecto? Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en la cama, viendo el techo, con las palabras de Lennox dando vueltas en mi cabeza. Cada pequeño ruido en la casa me hacía preguntarme si también estaría despierta, planeando su siguiente jugada para acabar con lo poco que me quedaba. A las 3 de la mañana, me rendí. Me levanté y bajé a preparar un té. La cocina se sentía diferente en la oscuridad. Las sombras hacían que todo se viera ajeno, como si estuviera en una casa que no era mía. Estaba a punto de llenar la tetera cuando lo oí, el crujido suave de papeles, viniendo del viejo estudio de Richard. Caminé en silencio por el pasillo, descalza,
con los pies apenas tocando el piso de madera. La puerta del estudio estaba entreabierta. A través de la rendija, vi la luz de la lámpara de escritorio encendida. Lennox estaba encorvada sobre el escritorio de mi esposo, como si estuviera armando una estrategia. Papeles por todos lados, mis documentos del negocio, registros financieros, seguros, incluso la escritura de la casa. Empujé la puerta y entré. Ella me miró sin una gota de vergüenza, como si no estuviera haciendo nada malo. Mamá dijo con total calma. Ya me preguntaba cuándo ibas a darte cuenta. ¿Qué estás haciendo? Se recargó en el sillón de cuero de Richard, con un documento en la mano. Investigando. Asegurándome de entender a lo que nos enfrentamos. Sentí el corazón en la garganta mientras entraba por completo a la habitación. Esos son mis documentos privados. Algunos sí. Otros no tanto. Levantó un estado de cuenta. Como esta cuenta conjunta, por ejemplo. La que abriste cuando mi papá se enfermó, ¿te acuerdas? Donde me pusiste a mí también. La abrí porque estaba abrumada, Lennox. Tenía que pagar citas médicas, medicinas, y tú me ayudabas con los pagos. Te agregué para que pudieras firmar cheques cuando yo no podía. Y desde entonces la he estado revisando. Me vio a los ojos. Esa cuenta, mamá, la he estado cuidando. Tú no. Me estás robando. Robar, alzando las cejas con falsa sorpresa. No, mamá. Estoy protegiendo el patrimonio familiar de tus malas decisiones. Como ese negocio de banquetes que ya es una pérdida, o tu noviazgo con un hombre que claramente nada más viene por tus ahorros. Entonces se levantó del sillón y caminó hacia mí, rodeando el escritorio con esa seguridad fría que da el sentirse impune. A la luz de la lámpara, el rostro de Lennox se veía afilado, casi depredador. Esto es lo que va a pasar, dijo, con una calma que daba miedo. Vas a terminar con ese jueguito ridículo con el señor Whitmore. Vas a cerrar el negocio de banquetes antes de que acabes con lo poquito que queda del seguro de vida de papá. Y me vas a firmar un poder notarial. Para que yo pueda asegurarme de que no vuelvas a cometer errores catastróficos. Sentí que se me iba la sangre del cuerpo. No puedes estar hablando en serio. Oh, créeme que sí lo estoy. Sacó otro papel. Un formulario de poder notarial ya lleno, solo esperando mi firma. Ya investigué, mamá. Las mujeres de tu edad, viudas sobre todo, son víctimas frecuentes de abusos financieros. Y ese tal Desmond Whitmore, seguro tiene media docena de estafas como esta bajo la manga. No sabes nada de Desmond. Sé que desapareció 50 años, y que de pronto aparece justo cuando estás vulnerable, y con dinero para perder. Su voz se volvió filosa. También sé que si no firmas esto por las buenas, haré que te declaren legalmente incompetente. Sentí que el piso se movía. ¿Qué estás diciendo? Las llamadas que hice sobre tus problemas de memoria fueron apenas el comienzo. Puedo encontrar doctores dispuestos a declarar que no estás en condiciones de tomar decisiones financieras. Miré a mi alrededor. Todo me daba vueltas. ¿Le harías eso a tu propia madre? Por supuesto, dijo, como si fuera obvio. Todo sea por proteger lo poco que queda del patrimonio familiar. Y señaló los papeles sobre el escritorio. Ya tengo pruebas, tu comportamiento errático, el fracaso de tu negocio, tu falta de juicio al dejar que un desconocido entre a esta casa. Armar un caso sería lo de menos. La miré. A mi hija. A la niña por la que di todo. Pero lo que tenía enfrente ya no era familia. Era una amenaza. Una enemiga. ¿Y si me niego? Lennox sonrió. Y fue la sonrisa más helada que jamás le había visto. Entonces vas a perderlo todo igual, pero frente a todos. En la corte. Con tus antiguos clientes y los vecinos viendo cómo tu propia hija testifica sobre tu deterioro mental. Se acercó, se inclinó, y me susurró al oído con un tono que me heló hasta los huesos. Firma los papeles, mamá. Haz que esto sea fácil para las dos. Miré el documento. Mi nombre impreso con letras grandes, ordenadas. Justo encima de la línea donde tendría que firmar para cederle el control total de mi vida, a alguien que llevaba meses destruyéndola en silencio.
Necesito tiempo para pensarlo, logré decir al fin. Tienes hasta mañana en la mañana, respondió, con una voz seca, terminante. Lennox recogió los papeles, apilándolos con cuidado. Consúltalo con la almohada, dijo con esa voz tranquila que ya sabía era una amenaza disfrazada. Pero recuerda, esto va a pasar, cooperes o no. La única pregunta es si quieres conservar algo de dignidad en el proceso. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto, con las piernas temblorosas. Pero en lugar de acostarme, me senté al borde de la cama, y marqué un número. Desmond contestó al segundo timbrazo, con voz de sueño, pero se notó el cambio en cuanto me escuchó. Myrtle, ¿qué pasa? Necesito verte, le dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi propia voz. ¿Puedes encontrarme en algún lugar? Donde Lennox no nos encuentre. Claro. ¿Dónde? Pensé en ese lugar que alguna vez fue mío y de Richard. El pequeño restaurante donde desayunábamos los domingos por la mañana, antes de que llegara la enfermedad, antes de que todo cambiara. Murphy's Diner. En la Elm Street. A las 7. Ahí estaré, dijo sin dudar. Hizo una pausa. Myrtle, ¿estás bien? ¿Estaba bien en una casa donde mi propia hija planeaba quitarme lo poco que quedaba de mi vida? Por ahora. Pero, Desmond, creo que voy a necesitar tu ayuda. A la mañana siguiente salí de la casa antes de que Lennox despertara. Llevaba solo mi bolsa y la llave de repuesto que siempre escondíamos bajo el gnomo de jardín que Richard odiaba con todo su ser. Mientras manejaba hacia Murphy's, sentí algo que no me visitaba desde hacía años. No era miedo. Ni tristeza. Ni esa carga aplastante que había llevado encima desde que Richard murió. Era decisión. Lennox creía tenerme medida. Que podía controlarme como lo había hecho por años. Que era solo una viejita frágil, demasiado asustada para defenderse. Pero estaba a punto de darse cuenta del grave error que había cometido. Cuando entré a Murphy's y vi a Desmond sentado en nuestra mesa de siempre, con los ojos llenos de preocupación, y algo más, algo profundo, como cariño verdadero, supe que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo. Por primera vez en 5 años, volví a sentirme yo misma. Y esa mujer, la que se atrevió a amar sin miedo a los 17 y levantó un negocio con sus propias manos a los 63, no iba a dejar que la vencieran sin pelear. Quiero desaparecer, le dije a Desmond al otro lado de la mesa, con el aroma del café llenando el aire. No literalmente, pero quiero que Lennox crea que ya ganó, hasta que sea demasiado tarde para que lo detenga. Desmond removió su café, procesando cada palabra sobre el poder notarial, las amenazas, el sabotaje. Apretó la mandíbula con fuerza, pero su voz salió serena. ¿Qué necesitas de mí? Tu oferta de inversión. ¿Sigue en pie? Por supuesto que sí. Pero Myrtle, ¿estás segura? Una vez que empecemos a mover tus activos, ya no habrá vuelta atrás. Pensé en Lennox, dormida en mi casa, confiada, creyéndose vencedora. Ya no hay vuelta atrás, respondí con calma. Ella se encargó de eso. Las siguientes 3 horas las pasamos planeando mi salida, como si fuera una operación militar. Desmond tenía contactos. Abogados. Contadores. Gente especializada en proteger patrimonio de familiares abusivos. Cuando salimos del restaurante, ya tenía citas programadas y un fuego nuevo ardiéndome en el pecho. Volví a casa con paso firme. Lennox estaba en la cocina. Los papeles del poder notarial estaban sobre la encimera, como si fueran una sentencia. Pero ya no me temblaban las manos. Estaba lista. Ah, aquí estás, dijo sin levantar la vista del celular. Ya me estaba preocupando de que fueras a hacer una tontería. Solo salí a caminar tantito, respondí, colgando las llaves en el gancho junto a la puerta. Necesitaba despejarme un poco. Levantó la mirada y luego me estudió el rostro con esa expresión inquisitiva que había heredado de su padre. ¿Y ya tomaste una decisión? Me acerqué a la cafetera, dándole la espalda para que no viera lo que realmente sentía. Estuve pensando en lo que dijiste, sobre proteger el patrimonio familiar. Bien, dijo con evidente satisfacción. Sé que esto es difícil, mamá, pero es lo mejor para todos. Me di la vuelta despacio, dejando que los hombros se me cayeran como si de pronto me pesaran los años.
Solo con mi postura me hice vieja. No entiendo cómo llegamos a esto, dije con voz temblorosa. Tu papá siempre decía que la familia tenía que mantenerse unida. Papá ya no está, dijo Lennox, más fría que de costumbre. Y nos dejó con un relajo que alguien tenía que arreglar, cuentas del hospital, un negocio que ya no da, y ahora esto, contigo perdiendo el juicio. ¿Perdiendo el juicio? Dejé que un leve temblor me cruzara la voz, fingiendo justo lo que ella quería ver. Tal vez tienes razón, quizá ya estoy muy grande para seguir manejando esto sola. Vi cómo su postura cambiaba. Se lo estaba tragando todo. Voy a firmar los papeles, dije en un susurro. Pero necesito unos días para cerrar algunos pendientes, avisar a mis clientes, cerrar cuentas. Lennox asintió con una sonrisa tan suave como venenosa. Claro, tómate el tiempo que necesites. Pero eso sí, mamá, ni una palabra más con Desmond Whitmore. Eso se acabó desde hoy. Entiendo, mentí con una calma fingida. Lo que en verdad entendía, era que mi hija me había subestimado por completo. Durante la semana siguiente, me entregué de lleno al papel. Caminaba despacio, hablaba bajito, hacía como que me costaba concentrarme. Lennox se sentía en control, convencida de que estaba manejando con eficiencia mi declive. Revisaba mis llamadas, abría mi correspondencia, vigilaba cada uno de mis movimientos como una hija preocupada, o mejor dicho, como una carcelera con sonrisa de enfermera. Pero lo que no sabía era que yo ya iba 3 pasos adelante. Mientras ella creía que yo estaba cerrando mis cuentas del negocio, en realidad estaba transfiriendo todo a una nueva empresa creada por los abogados de Desmond. El negocio no estaba muriendo. Estaba renaciendo, con nuevo nombre, nueva imagen y blindado legalmente contra cualquier intento de Lennox de meter las manos. Mientras ella pensaba que estaba cancelando contratos, yo los estaba redirigiendo a la nueva razón social. Los clientes que habían dudado de mí por culpa de sus mentiras fueron contactados por el equipo de Desmond. Les explicaron la situación con respeto pero sin ocultar la verdad. Muchos se horrorizaron al darse cuenta de cómo habían sido manipulados. Y varios, sinceramente arrepentidos, no tardaron en volver. ¿Y la casa? La casa que pensé que tendría que perder, resultó ser mi carta más fuerte. Al revisar la escritura con el abogado de Desmond, nos topamos con algo bastante interesante. Resulta que cuando Richard y yo compramos la casa hace ya 40 años, estructuramos la propiedad de tal manera que quedaba protegida justo contra lo que Lennox intentaba hacer ahora. Podía amenazarme todo lo que quisiera, pero legalmente no tenía ningún derecho para obligarme a dejar mi hogar. El viernes por la mañana, exactamente una semana después de haberme dado su ultimátum, Lennox me sentó en la mesa de la cocina con los documentos del poder notarial listos para firmar. ¿Lista, mamá?, preguntó, sosteniendo el bolígrafo con una sonrisita segura. Miré los papeles. Cada párrafo, cada línea, perfectamente redactada para entregarle el control absoluto sobre mi vida. Luego la miré a ella. A esta mujer que pasó meses saboteándome por dentro, disfrazando su control como preocupación. La verdad, dije, y mi voz salió más clara y firme de lo que había sonado en años. He cambiado de opinión. El bolígrafo se congeló en su mano. ¿Qué? Que ya no pienso firmar nada. Me puse de pie. Y en ese momento, me sentí más alta, más fuerte, más yo de lo que me había sentido en mucho tiempo. Lennox me vio como si no entendiera lo que acababa de oír. Luego su cara cambió, de confusión a incredulidad, y de ahí directo a furia. Mamá, ya habíamos hablado de esto. ¿Estuviste de acuerdo? Jamás acepté nada, le respondí, caminando hacia la ventana y viendo el jardín que Richard y yo habíamos plantado con nuestras propias manos. Escuché tus amenazas, tus manipulaciones, tus mentiras sobre mi salud mental. Pero jamás acepté entregarte mi vida después de todo lo que me has hecho. No puedes estar hablando en serio, dijo ella, poniéndose de pie de golpe, haciendo que los papeles volaran y se desparramaran por el suelo. Sin esta protección vas a perderlo todo. Me giré a verla. Esta vez, sin esconder la sonrisa que se me dibujó en los labios. Ya es demasiado tarde para ese discurso, ¿no crees? Sobre todo considerando que tú has sido quien ha estado destruyendo mi negocio desde el inicio. Hubo un brillo peligroso en sus ojos. Su voz bajó, amenazante. Muy bien. Si no lo haces por las buenas,
haré que te declaren legalmente incompetente. Tengo testigos, registros. Tienes puras mentiras, la interrumpí con calma. Y las mentiras se caen solitas cuando se les empieza a rascar. Caminé hasta el viejo escritorio de Richard y saqué una carpeta manila que había preparado para ese momento. Como estos registros telefónicos que muestran las veces que llamaste a mis clientes. O estos extractos bancarios que prueban el dinero que estuviste sacando de la cuenta conjunta. O esta grabación, la miré directo a los ojos, donde amenazas con destruirme si no firmo. El color desapareció de su rostro. No, no te atreverías. Dejé la carpeta sobre la mesa, justo entre nosotras. Ya metí la denuncia por robo y fraude. Mi abogado tiene copia de todo. Y desde esta mañana, tu nombre fue eliminado de todas mis cuentas. El silencio que siguió pesó más que cualquier palabra. 40 años de maternidad, amor, entrega, terminando en ese instante. Estás cometiendo un error, dijo finalmente con voz hueca. El único error que cometí fue creer que habías cambiado. Que debajo de todo ese enojo y manipulación, seguía estando mi niña. Tomé los papeles del poder notarial sin firmar, caminé hacia la chimenea, y los miré por última vez. Pero esa niña murió hace mucho, ¿verdad? Tiré los papeles al fuego y los vi arder, retorcerse, ennegrecerse, igual que lo hizo mi paciencia. Recoge tus cosas, le dije sin voltearme. Tienes hasta mañana para encontrar otro lugar donde vivir. 6 meses después, me encontraba en la cocina de mi nuevo local de banquetes, viendo a Desmond acomodar unas flores sobre la barra de preparación, mientras sonaba jazz bajito en la radio. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales enormes, bañando todo en un brillo dorado que hacía que el acero inoxidable reluciera como si fuera nuevo. Están hermosas las rosas, le dije, rodeándolo por la cintura con los brazos. A mis 68 años, pensé que el romance ya era cosa del pasado. Pero con Desmond, era como volver a casa, a una parte de mí que creí haber perdido. No tan hermosas como la mujer que las trae puestas, murmuró él, volteando para besarme en la frente. Traía puesto mi delantal. Una costumbre que empezamos desde el día que por fin acepté trabajar con él, tanto en lo profesional como en lo personal. La nueva empresa, Memories Catering, iba viento en popa, incluso más de lo que me había atrevido a soñar. La historia de lo que había hecho Lennox se corrió por todos lados, y la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Clientes antiguos regresaron con disculpas y nuevas solicitudes. Gente nueva nos buscaba justo por lo que habíamos pasado, una historia de fortaleza, de no rendirse. Los periódicos locales escribieron sobre la abuelita que luchó por su negocio, aunque yo siempre les pedí que se enfocaran más en la comida que en el drama. Dejamos atrás la cocina de mi casa y abrimos este local lleno de luz que se sentía como un sueño hecho realidad. Desmond no solo invirtió dinero, también puso su experiencia sobre la mesa. Su conocimiento de administración de restaurantes complementaba perfectamente mi pasión por la cocina. Por primera vez en mi vida, tenía un socio de verdad. En todos los sentidos. La campanita de la entrada sonó, y escuché voces conocidas acercarse. Era la señora Henderson, entrando con su esposo de más de 50 años. Myrtle, dijo ella con una sonrisa afectuosa, espero no estar interrumpiendo. Para nada, respondí, secándome las manos en el delantal. ¿Qué las trae por aquí? Queríamos disculparnos de nuevo, dijo el señor Henderson, con su voz firme y sincera. Y preguntarte si, después de todo lo que pasó, podrías considerar hacer el banquete de nuestro aniversario. Sabemos que es con poco tiempo. Y entendemos si no puedes, agregó rápidamente la señora Henderson. Después de cómo te tratamos, no te juzgaríamos si dijeras que no. Volteé a ver a Desmond. Él me devolvió la mirada con un gesto suave y un pequeño asentimiento. ¿Para cuándo están pensando?, pregunté. El mes que entra, dijo ella, con una chispa de esperanza. 200 invitados. Justo como lo habíamos planeado antes, pero esta vez de verdad queremos arreglar las cosas. Pensé en la vergüenza que sentí cuando cancelaron, en lo duro que fue para mí y para el negocio. Pero luego miré a mi alrededor, esta cocina hermosa, el nuevo comienzo que había construido sobre los restos de aquel tropiezo. Sería un honor atender su aniversario, dije con una sonrisa sincera. Siéntense, vamos viendo qué tienen en mente. Mientras platicábamos sobre menús y temas de decoración,
Sentí una satisfacción tan profunda, no por venganza, sino por algo mucho más importante, las segundas oportunidades. Las suyas. Y las mías. Cuando los Henderson se fueron, Desmond y yo nos quedamos limpiando la cocina juntos. Nos movíamos como si hubiéramos hecho esto toda la vida. Como dos personas que, por fin, habían encontrado su ritmo. Era en momentos como este cuando más agradecía el camino que me había traído hasta aquí. ¿Te arrepientes?, preguntó Desmond, como si pudiera leerme la mente. Me tomé un momento para pensar en serio su pregunta. Pensé en Lennox, en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que perdí y gané. Sequé el último plato y colgué la toalla, con la mente fija en mi hija. Se había mudado a otro estado, después de que le dejé claro que ya no era bienvenida en mi casa. No habíamos vuelto a hablar desde aquella última vez. Aunque por conocido supe que estaba pasando por problemas económicos y que, por primera vez en muchos años, había tenido que salir a buscar trabajo. Una parte de mí, la de mamá, esa que nunca se apaga por completo, se seguía preocupando por ella. Pero también había aprendido que amar a alguien no significa permitirle destruirte. Lennox había hecho sus elecciones. Ahora vivía con las consecuencias. No, dije al fin, con voz firme. No me arrepiento. No de haberme defendido, ni de haber elegido mi felicidad sobre su manipulación. Tampoco de haberte dejado volver a mi vida. Desmond sonrió, me abrazó por la cintura y me atrajo hacia él. Qué bueno, porque hay algo que te quiero preguntar. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me detuvo la respiración. Myrtle Sullivan dijo, arrodillándose ahí mismo, en medio de nuestra cocina, te amé cuando teníamos 17 años y te amo aún más ahora, a los 68. ¿Te casarías conmigo? Dentro de la caja había un anillo de diamante sencillo, sin lujos. Justo lo que yo habría elegido. Perfecto para la mujer en la que me he convertido. ¿Estás seguro de que quieres casarte con una viuda mayor con una familia complicada?, bromeé, aunque ya estaba asintiendo. Estoy seguro de que quiero casarme con la mujer más fuerte y extraordinaria que he conocido, respondió mientras deslizaba el anillo en mi dedo. La que levantó un negocio desde cero, que enfrentó lo imposible, que eligió el amor por encima del miedo. El anillo encajó como si hubiera estado esperándome desde hace 50 años. Planeábamos una ceremonia sencilla para la próxima primavera. Solo unos cuantos amigos. Tal vez algunos clientes que con el tiempo se habían convertido en familia. Nada grande, nada con pretensiones. Solo dos personas que, contra todo pronóstico, se reencontraron. El teléfono sonó justo cuando estábamos por cerrar el local. Estuve a punto de no contestar. Ya habíamos terminado por hoy, y yo solo quería llegar a casa y cenar tranquila. Pero algo, un presentimiento quizá, me hizo contestar. Catherine de recuerdos, habla Myrtle. Mamá. La voz era baja, insegura. Nada que ver con la mujer altiva y controladora que, 6 meses antes, había intentado apoderarse de mi vida. Mi mano se tensó sobre el auricular. Lennox. He estado pensando en llamarte desde hace semanas. No sabía si querías saber de mí. Cerré los ojos. Sentí esa vieja punzada de preocupación en el pecho. ¿Qué necesitas? Nada, dijo rápido. No necesito nada. Solo quería decirte, que lo siento. Por todo. Sé que probablemente ya no signifique mucho, pero lo digo en serio, dijo Lennox. Me dejé caer en la silla detrás del mostrador. Desmond se acercó en silencio, puso su mano cálida sobre mi hombro y se quedó ahí, firme. ¿Dónde estás?, pregunté. En Portland. Conseguí chamba en un restaurante. Nada del otro mundo, soy mesera, pero es trabajo honesto. Se hizo un silencio. Luego, con la voz más bajita, añadió. Mamá, sé que no merezco que me perdones. Lo que te hice, como te traté, no tiene perdón. Entonces, ¿por qué llamas?, pregunté, con la voz contenida. Porque ahora sí entiendo lo que perdí. Y no hablo del dinero, ni de la casa, ni del negocio. Perdí a mi mamá. A la mejor persona que he conocido. Y la perdí por tonta, por egoísta, por estar llena de coraje. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas,
pero no dejé que me quebraran. Mantuve la voz firme. ¿Qué quieres de mí, Lennox? Nada, repitió de inmediato. Solo quería decirte que hiciste bien. Que te defendieras, que pensaras en ti. Estoy orgullosa de ti, aunque no tenga derecho a estarlo. No dijimos nada por unos segundos. Solo se oían nuestras respiraciones al otro lado de la línea. Entonces habló de nuevo. Me enteré de tu compromiso, le dijo a Desmond, con una voz suave. Me da gusto por ti, mamá. ¿En serio? ¿Cómo supiste? El mundo es un pañuelo. Un amigo vio el anuncio en el periódico. Se me hizo raro, pero bueno, parece un buen hombre. Te lo mereces. Miré a Desmond, al hombre que me esperó por medio siglo, paciente, fiel, siempre firme. Le sonreí. Lo es, respondí. Bueno, creo que debería colgar. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Me va a tomar tiempo, pero lo estoy intentando. Colgamos. Y Desmond y yo nos quedamos sentados ahí, en el silencio de nuestro restaurante vacío, dejando que las palabras se asentaran. ¿Cómo te sientes?, me preguntó él. Como una madre, respondí con honestidad. Pero también como una mujer que por fin sabe cuánto vale. Siempre iba a querer a Lennox. Eso no se apaga, no importa cuánto daño te hagan. Esa es la bendición y la carga de ser mamá. Pero ya no volvería a sacrificar mi paz ni mi felicidad por alguien que no la supiera valorar. Hay lecciones que llegan tarde para cambiar el pasado, pero justo a tiempo para salvar el futuro. Mientras íbamos en el coche rumbo a casa, con la luz del atardecer reflejando en mi anillo de compromiso, pensé en la mujer que fui hace 6 meses. Rota. Cansada. Lista para rendirse con tal de no pelear. Esa mujer ya no existe. Ahora, en su lugar, hay alguien más fuerte, más feliz, más completa de lo que jamás imaginé que podría ser. A mis 68 años, por fin entendí que nunca es tarde para elegirse a una misma. Y a veces, eso es lo más amoroso que puedes hacer por todos los que te rodean. Y ahora, me entra la curiosidad, ustedes que están escuchando mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mis zapatos? ¿Les ha tocado vivir algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios. Y mientras lo piensan, les dejo en la pantalla 2 de mis historias favoritas del canal. No se las pierdan, de verdad que los van a sorprender. Gracias por quedarse hasta el final.